Es 18 de abril de 1906. Son las 5:12 de la madrugada cuando un terremoto de magnitud 7,9 sacude San Francisco. En la escala de intensidad Mercalli alcanza el grado 11, causando violentas sacudidas que se sienten desde el sur de Oregón hasta Los Ángeles e incluso hasta Nevada. La ruptura de la falla de San Andrés se extiende por unos 430 kilómetros de longitud, liberando una energía gigantesca. Una energía que explica por qué este seísmo se considera uno de los peores desastres naturales en la historia de los Estados Unidos, pese a que su magnitud no figure entre las más altas registradas. Inicialmente se reportan unas 700 muertes, pero con el paso del tiempo se estima que más de 3.000 personas pierden la vida. Lo que no destruyen los temblores, lo arrasa el fuego. El seísmo rompe tuberías de gas, iniciando decenas de incendios que arden sin control. En las 72 horas siguientes, se declaran más de 30 focos por toda la ciudad. Las llamas, avivadas por el viento y alimentadas por los escombros, resultan aún más devastadoras que el propio terremoto. Se estima que entre el 80 y el 90% de los daños totales son causados por el fuego, que arde durante 3 o 4 días y consume cerca de 12 kilómetros cuadrados de superficie urbana. Más del 80% de San Francisco es destruido. Unas 28.000 edificaciones quedan reducidas a escombros o inhabitables. El centro urbano es arrasado. Alrededor de 500 manzanas quedan completamente calcinadas. Entre 225.000 y 250.000 habitantes, más de la mitad de la población de San Francisco en este momento, quedan sin hogar. Las ciudades cercanas a lo largo de la falla también sufren grandes destrozos. Santa Rosa, al norte de la bahía, es también devastada, y localidades como San José sufren daños severos. Este es el escenario tras el desastre. Y esta es la fecha que lo marca todo: 18 de abril. Exactamente 41 años después nace un niño que más tarde afirmará haber venido al mundo con un propósito: evitar otro terremoto como el de 1906. Según él, es necesario un sacrificio. Sangre por estabilidad. Muerte por equilibrio. Este niño se llama Herbert Malin. Bienvenidos un día más a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a adentrarnos en un caso tan perturbador como singular. Herbert Malin asesinó a 13 personas a comienzos de los 70. Un crimen tras otro, en muy poco tiempo y sin patrón aparente. Pero detrás de esta violencia había algo más. Una lógica distorsionada, impulsada por el delirio. Para Malin, estos asesinatos no eran simples actos de sangre. Eran sacrificios. Una forma, según él, de evitar que el terremoto de 1906 volviera a arrasar California. Yo era un buen católico. Recé todos los días. Iba a la iglesia todos los domingos. Me aseguré de ir a confesarme al menos una vez al mes. Entre el 13 de octubre de 1972 y el 13 de febrero de 1973, de hecho, asesiné a 13 personas.
Los Gatos, California, 2 de noviembre de 1972. Herbert Mullin entra a la Iglesia Católica de Santa María con paso contenido. Ha estado escuchando voces, como de costumbre le dicen lo que tiene que hacer, pero últimamente ha empezado a dudar. Busca respuestas, o quizá redención. En el interior de la iglesia reina el silencio. El confesionario está abierto. Herbert entra. Al otro lado el padre Henry Tomei, de 64 años, lo espera. Lo que ocurre dentro de ese pequeño cubículo solo Herbert puede contarlo, y lo haría meses después, cuando declara que el sacerdote se había ofrecido para morir, que telepáticamente había aceptado el sacrificio. Entonces, sin previo aviso, Mullin se levanta, abre la puerta del confesionario y arremete contra el padre Tomei. Lo golpea, lo patea y finalmente lo apuñala hasta la muerte. El sacerdote muere allí mismo, desangrado dentro del lugar donde tantas veces había rezado por culpas ajenas. Mullin sale caminando, dejando atrás el cuerpo y la escena, como si nada. La noticia, como no puede ser de otra manera, conmociona profundamente a la comunidad. ¿Qué clase de hombre mata a un sacerdote dentro del confesionario? La respuesta se encuentra en un joven de 25 años, que años atrás parecía tener un futuro brillante. Esta no era la primera vez que asesinaba, y para entenderlo, hay que retroceder hasta una fecha clave, 18 de abril de 1947. Fecha que parecía hablarle y que nadie más escuchaba. Herbert William Mullin nace el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Si bien tanto él como su hermana Patricia crecen en un ambiente relativamente estable y feliz, es posible que el pasado como exmarine de Bill Mullin influya en su forma de criar a sus hijos, valorando profundamente la disciplina, el deber y el respeto por las normas. Además, su experiencia como veterano de guerra le deja un amplio repertorio de historias sangrientas que en ocasiones comparte con Herbert. Por su parte, Jean, la madre, es una católica devota que cría a sus hijos bajo unos valores ideológicos firmes. Ambos priorizan el bienestar de Herbert y Patricia y destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar una escuela parroquial privada, convencidos de que una institución religiosa les brindará la mejor educación posible. Aún así, no hay mucho margen para cometer errores. Aunque no hay indicios de que fueran padres abusivos, sí eran conocidos por ser muy estrictos. El enfoque constante de Jean en la religión, junto con las exigencias de una educación católica, obliga a los niños a vivir bajo un código moral riguroso y poco flexible. Me adoctrinaron completamente en las ideas, conceptos y sistemas de creencias del catolicismo romano. Muchas de esas doctrinas y conceptos requieren una gran dosis de fe que no se basa en la lógica o el razonamiento. Pienso que eso fue perjudicial para mi salud mental. Cuando Herbert tiene apenas 5 años, la familia se traslada a San Francisco, donde su padre consigue trabajo como vendedor de muebles. Y años después, tras otra mudanza, se establecen en Felton, en el área de Santa Cruz. Allí, Herbert asiste al Instituto San Lorenzo Valley, hasta que se gradúa en 1965. Durante estos años, su vida parece la de cualquier joven con un futuro prometedor. Es popular, tiene buenos amigos, una novia estable llamada Loretta, juega en el equipo de fútbol, destaca académicamente y es elegido como el más probable de tener éxito.
Incluso solicita plaza en Cabrillo College, con intención de estudiar ingeniería, la cual abandonará por la carrera de filosofía más adelante. Creo que fui un buen estudiante desde mi punto de vista. Siempre hice mis deberes por la noche y estaba en el primer equipo. Era un atleta bastante bueno. Pensé que me encaminaba hacia una buena vida, ya sabes, para poder ser un buen miembro de mi familia y de la comunidad. Desde fuera, todo parece en orden. Su infancia no presenta signos de violencia, abandono ni traumas visibles. Tiene una familia funcional, una red social sólida y un entorno que favorece el desarrollo. Nada ni nadie anticipa lo que está por venir. Un evento crucial que muchos consideran el comienzo del deterioro mental de Malin ocurre poco después de su graduación en secundaria, en junio de 1965. Su amigo, Dean Richardson, muere en un accidente de coche. La pérdida lo deja devastado. Para Malin, la muerte del joven no es simplemente una tragedia, es una herida que no cicatriza y que empieza a ocupar un lugar cada vez más central en su pensamiento, un hecho además al que tiene que dar sentido. En su habitación construye pequeños altares dedicados a él con fotografías suyas y desarrolla una obsesión con la idea de la reencarnación. En algún momento Herbert tiene su primer contacto con las drogas. Un compañero Jim Llanera le ofrece un cigarrillo de marihuana. El consumo de cannabis entre jóvenes no es raro en esta época, especialmente en el contexto de los movimientos que comienzan a extenderse en California y otras partes del país. No obstante, años después, Malin afirmará que este evento marca el inicio de un daño irreversible en su cerebro. Por supuesto, no va del todo desencaminado. Si bien las drogas, tanto la marihuana como los alucinógenos, con los que experimentará después, en especial el LSD, no son la causa de su esquizofrenia, sí contribuyen a agravar los síntomas de una enfermedad para la que Herbert ya presenta una predisposición. Después de secundaria, comienza a comportarse de manera extraña. Su carácter cambia, sus hábitos se alteran y aparece una paranoia creciente que inquieta a quienes lo rodean. Y en verano de 1966, su relación con Loretta llega a su fin, posiblemente como consecuencia del consumo de drogas y de las actitudes que ella asocia directamente con este hábito. Pero meses después, a principios de 1967, retoman la relación e incluso se prometen. Estuve saliendo con una chica durante el 64, 65, 66 y 67. En 1967 nos comprometimos. Creo que fue entonces, básicamente, cuando los problemas de salud mental empezaron a manifestarse. Todo parece volver a la normalidad. Sin embargo, al comenzar un nuevo curso universitario en septiembre, su comportamiento vuelve a desviarse y acaba abandonando los estudios para entregarse por completo a su nuevo estilo de vida hippie. Abandona el catolicismo y muestra interés por las religiones orientales y el misticismo. También solicita formalmente el estatus de objetor de conciencia, ejerciendo su derecho a negarse al servicio militar por motivos de pensamiento, conciencia o religión. Finalmente le sería concedido, gracias a una carta que escribe su padre al reclutamiento, alegando la mentalidad pacífica de su hijo. En esta etapa, Herbert vuelve a consumir drogas en exceso, acompañadas de una vuelta a la conducta errática. Rompe su compromiso con Loretta y manifiesta su bisexualidad después de haber tenido relaciones sexuales con un hombre por primera vez. En abril de 1968 es detenido por posesión de marihuana. Se declara culpable de un delito menor y es puesto en libertad condicional. En este momento de su vida, Herbert tiene un plan claro: dejar su trabajo en Goodwill Industries y mudarse a la India para estudiar yoga. Incluso comienza a ahorrar con este objetivo, pero no llega a concretarlo nunca. A principios de 1969, con 21 años,
se muda a una caravana instalada en el patio trasero de la casa de su hermana Patricia, en Sebastopol, California. El deterioro en la salud mental de Herbert se hace mucho más evidente este año tras la mudanza. Durante una cena con su hermana y su cuñado John, comienza a imitar de forma automática cada movimiento de este último. Si John se lleva el tenedor a la boca, Malin hace lo mismo. Si toma el vaso, Herbert lo replica. Incluso empieza a repetir algunas de las cosas que dice, como si no pudiera evitarlo. Este tipo de conductas recibe el nombre de ecopraxia y ecolalia. La ecopraxia consiste en la imitación involuntaria de los movimientos de otra persona, mientras que la ecolalia se refiere a la repetición también inconsciente de palabras o frases. Ambos síntomas están asociados a cuadros como la esquizofrenia. Patricia lo nota de inmediato. El comportamiento de Herbert no es normal. Nunca ha hecho algo parecido. Después de una conversación con su hermano pequeño, ambos coinciden en que lo mejor es buscar ayuda. Malin es ingresado por primera vez y de forma voluntaria en el Hospital Estatal de Mendocino. Allí recibió un diagnóstico de esquizofrenia agravada por el consumo de sustancias y comienza un tratamiento con medicación antipsicótica. En mayo, recordemos que estamos en el año 1969. Tras 6 semanas de internamiento, se da de alta. Sin embargo, casi de inmediato deja la medicación y desoye las indicaciones médicas. Su comportamiento empeora con rapidez, hasta el punto de que su cuñado decide expulsarlo de su propiedad. Entonces se traslada al lago Tahoe y encuentra trabajo como lavaplatos. Este verano gasta la mayor parte de su sueldo en marihuana y LSD, retomando los antiguos hábitos que habían contribuido a su deterioro. Al finalizar la temporada regresa a Santa Cruz y se instala nuevamente con sus padres, pero los problemas, por supuesto, no desaparecen. En una ocasión intenta pasar la noche en una zona donde no está permitido acampar, por lo que un guarda forestal se le acerca y le indica que debe marcharse. Pero Herbert reacciona de forma violenta, sacando un cuchillo y amenazando con apuñalarlo. Aunque no se presentan cargos, su estado, claramente alterado por el consumo de drogas, lleva a las autoridades a ordenar su ingreso en un centro de prevención y tratamiento por abuso de sustancias. No permanece mucho tiempo aquí, y tras su salida en octubre, su comportamiento se vuelve aún más perturbador. Según los informes, comienza a quemarse el pene con cigarrillos encendidos. Ante esto, debido al riesgo que presenta para sí mismo y para los demás, Herbert vuelve a ser internado. Esta vez es ingresado en el ala psiquiátrica del Hospital General del Condado de San Luis Obispo, donde se le diagnostica esquizofrenia paranoide por primera vez. Permanece allí durante 8 semanas, pero a finales de noviembre recibe el alta y se le permite volver a vivir con sus padres, bajo la condición de mantener un seguimiento clínico. El médico le indica que debe asistir regularmente a sesiones en la Clínica de Salud Mental de Santa Cruz para continuar con su tratamiento. Sin embargo, Herbert rara vez acude a dichas sesiones, no toma la medicación y nunca asiste al grupo de terapia. Su intención en este momento es ingresar en una comuna, pero su conducta pone nerviosos a los residentes, por lo que no es admitido. Después se marcha a Hawái y allí, en Maui, ingresa voluntariamente en una clínica de salud mental. Aunque muestra cierta mejoría, vuelve a dejar el tratamiento y regresa a Santa Cruz. Poco después es detenido por estar bajo los efectos de las drogas y por posesión e internado en un hospital psiquiátrico, donde se niega a recibir tratamiento. Al retirarse los cargos y en virtud de la ley de California que limita la retención de enfermos mentales, es puesto en libertad a las 72 horas. Su deterioro se acelera. Pierde mucho peso al alimentarse casi exclusivamente de cereales y verduras, y su aspecto cambia constantemente y de forma radical. Pasa de llevar el pelo largo y collares de cuentas a vestir con trajes para luego afeitarse la cabeza, ponerse un sombrero y hablar con acento mexicano. Vive con sus padres sin trabajo ni recursos y rechaza cualquier forma de ayuda.
Como habéis podido comprobar después de todos estos datos que os he dado, el comportamiento de Herbert es completamente desorganizado y su deterioro mental con el paso del tiempo cada vez se hace más evidente. A pesar de la paciencia de Bill y Jean, Herbert empieza a culparlos de sus problemas, reinterpretando su infancia a través de una mirada distorsionada. Llega a decir que el fervor religioso de su madre y la rigidez de su padre provocaron su atracción por el mismo sexo, y que los juegos de boxeo con Bill fueron en realidad experiencias traumáticas. Desconcertados ya no saben cómo ayudarlo, pero para él sus padres tienen la culpa, por lo que corta toda relación con ellos. Para 1971, Herbert vive en hoteles baratos del distrito de Tenderloin, en San Francisco, una de las zonas más degradadas de la ciudad, marcada por el consumo de drogas, el alcoholismo y un ambiente general de marginalidad. En este contexto, su desconexión con la realidad se profundiza. Conoce a un hombre, además, que refuerza sus ideas sobre la reencarnación y comienza a convencerse de que las voces que escucha son en realidad una forma de telepatía. Pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca, donde investiga obsesivamente temas que alimentan su mente delirante. Allí descubre que nació el mismo día que murió Einstein, y por supuesto no lo considera una coincidencia. Llega a la conclusión de que el físico murió para proteger a las personas nacidas ese día, y que éstas, incluido él mismo, han heredado la responsabilidad de proteger al resto. Pero no solo eso, sino que también vincula su fecha de nacimiento y la de la muerte de Einstein con el terremoto que asoló San Francisco en 1906. Para él es una señal más, otra conexión entre su existencia y un evento de gran magnitud. Es característico de las personas con esquizofrenia tomar fragmentos de información de distintas fuentes y entrelazarlos en su mente, de forma que generan un sistema de pensamiento distorsionado. Lo que en un principio son hechos inconexos, acaba conformando una narrativa delirante que altera por completo el significado original de esta información. Este fenómeno se conoce como apofenia, la tendencia a percibir patrones o conexiones significativas en datos aleatorios o sin relación entre sí. Aunque es un mecanismo común en la población general, relacionado con la necesidad humana de encontrar sentido al entorno, en el contexto de la esquizofrenia puede manifestarse de forma mucho más pronunciada, alimentando la construcción de delirios y alucinaciones. Otro síntoma que presenta característico de ciertos tipos de este trastorno es la hipergrafía, una necesidad compulsiva de escribir. Llena páginas enteras con textos indescifrables que contienen códigos ocultos, los cuales proporcionan una visión de sus intenciones futuras. En medio de estos escritos menciona a los 12 apóstoles y afirma ser el 13º, una figura escogida con una misión trascendental. Durante un año, Herbert permanece en San Francisco, pero en septiembre de 1972 regresa a Santa Cruz y se instala de nuevo con sus padres. En algún momento, Malin ha visto o leído información sobre la posibilidad de futuros terremotos en California, y en su mente comienza a gestarse un delirio en torno a la idea de prevenirlos. Llega a convencerse de que en los últimos años el Estado se ha librado de un terremoto devastador gracias a las bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam. En su lógica distorsionada, la naturaleza exige sacrificios de sangre para mantener el equilibrio y no destruir el mundo. Pero hay un problema. En octubre del 72, la participación de Estados Unidos en el conflicto está llegando rápidamente a su fin, y la mente de Malin interpreta esto como una señal de alerta. Si cesan los sacrificios, se avecina una catástrofe, ni más ni menos. Concluye que California sufrirá un terremoto cataclísmico que podría incluso arrastrarla al océano. A menos, claro, que alguien intervenga y aumente el número de muertes. Es por esta razón, afirmará más tarde, que su padre comienza a darle órdenes por telepatía. Órdenes que son claras, urgentes y en su mente ineludibles.
Él es el elegido para quitar algunas vidas. Se refiere a las voces que escucha como canciones de muerte, mensajes imperativos y profundamente personalizados que le ordenan matar. Se obsesiona con las cifras de mortalidad y con el seguimiento constante de desastres naturales, convencido de que cuando ocurre un huracán o un terremoto, las muertes descienden, como si la Tierra a través de él intentara restablecer el equilibrio. A partir de entonces, Herbert comienza a trazar planes sobre cómo podría salvar al Estado de una catástrofe. El 13 de octubre de 1972, Herbert conduce por un área remota de las montañas de Santa Cruz, cuando se cruza con un transeúnte solitario al borde de la carretera. Se trata de Lawrence Whitey White, de 55 años. En un lugar tan apartado, rodeado de bosque y sin testigos a la vista, Malin está convencido de que ha llegado el momento. Va a realizar su primer sacrificio. Adelanta al hombre, detiene el coche a un lado de la carretera y simula una avería, mirando dentro del capó mientras Lawrence se acerca. Este le pregunta si puede echarle una mano a cambio de que lo lleve. Malin, por supuesto, acepta. En este momento escucha voces en su cabeza. Le dicen que el hombre frente a él se parece a Jonás, el personaje bíblico, y que telepáticamente le está pidiendo que lo mate para ayudar a los demás. Sin dudarlo, saca un bate de béisbol del coche y lo golpea repetidamente en la cabeza hasta que el hombre muere. Luego arrastra el cuerpo hasta el bosque, no demasiado lejos de la autopista, y lo abandona allí. El cadáver es encontrado al día siguiente. No obstante, la muerte apenas se investiga y el caso se cierra rápidamente. Tras este asesinato, Malin no puede creer lo fácil que ha sido. No hay consecuencias, no hay obstáculos. Las voces de su padre en su cabeza, lejos de apagarse, se vuelven más intensas. Le ordenan matar a su segunda víctima como sacrificio. Y también esta vez debe probar la hipótesis de que el medio ambiente se está contaminando rápidamente. Por lo que 11 días después, el 24 de octubre, vuelve a salir con su coche y ve a una autoestopista al lado de la carretera. Esta vez es una mujer, Mary Guilfoyle, de 24 años, una estudiante de Cabrillo College que se dirige a una entrevista de trabajo en Santa Cruz. Cuando Herbert baja la ventanilla, Mary no percibe peligro alguno en él. Es guapo, amable y de voz suave, lo que le da confianza. Poco después de subirse al coche, la joven se da cuenta de que aquel desconocido no se dirige al destino que le ha dicho, y antes de que pueda hacer nada, es apuñalada en el pecho mientras su asesino conduce. Al parecer, muere en el acto. Posteriormente detiene el vehículo y arrastra el cuerpo de Mary hacia el bosque. Allí la desnuda, le abre las piernas y corta el abdomen. Extrae los órganos y los examina uno a uno, colgándolos de las ramas de los árboles, en busca de pruebas que respalden sus últimos delirios sobre la contaminación. El cadáver de la joven, ya en estado de esqueletización, no se encontraría hasta el febrero siguiente. Independientemente de que las voces le aseguran que está haciendo lo correcto, llega un momento en el que le asaltan las dudas y Herbert acude a la iglesia católica de Santa María en Los Gatos para confesarse. Una vez dentro del confesionario, comienza a hablar con el padre Henry Tomei, de 64 años. Le cuenta sobre sus sacrificios y a medida que habla, los delirios se intensifican.
En su mente, el sacerdote responde con calma. Le pregunta si ha leído la Biblia y en particular si conoce los 10 mandamientos. Herbert contesta afirmativamente. Entonces, Henry le menciona el mandamiento que ordena honrar al padre y a la madre, y le recuerda lo importante que es obedecer. Según el testimonio posterior de Herbert, el sacerdote no solo valida esta idea, sino que llega aún más lejos. Afirma que el padre Tomei le dice que está tan convencido de la importancia de cumplir con lo que su padre le ha pedido, que él mismo desea ofrecerse como próximo sacrificio. Para Herbert no hay más dudas. Lo interpreta como una confirmación y actúa en consecuencia. Entonces se levanta, abre la puerta del confesionario y patea, golpea y apuñala al sacerdote media docena de veces. Después se marcha, dejando al hombre en la cabina donde muere desangrado. Un feligrés que se encuentra en la iglesia en ese momento presencia el ataque. Alcanza a ver al agresor justo antes de que huya del lugar. Sale corriendo en busca de ayuda y aunque logra proporcionar una descripción a la policía, no es demasiado fiable. La investigación no avanza y él una vez más desaparece como si nada hubiera pasado. Tras el asesinato del sacerdote, Malin es probable que atraviese un periodo de lo que podría considerarse una mayor claridad mental. Esto es conocido como insight, la capacidad de adoptar una actitud consciente frente a los cambios mórbidos de uno mismo y de reconocer que la enfermedad, las voces, los impulsos, los pensamientos distorsionados, no responde a una lógica compartida con el resto del mundo. A este posible momento de lucidez se suman las dudas que ya lo venían asolando respecto a las supuestas voces de su padre. Es probable que en este estado más consciente del alcance de sus actos sintiera remordimiento, que por un instante comprendiera el daño causado. Tal vez en un intento de redimirse o simplemente buscando una forma legítima de llevar a cabo lo que él sigue percibiendo como su misión, decide alistarse en la Guardia Costera de los Estados Unidos, una institución con estructura, reglas y propósito. Pero su pasado inevitablemente lo alcanza. Herbert no logra superar el examen psicológico. Pero no se da por vencido. En enero de 1973 se presenta al Cuerpo de Marines de Estados Unidos y esta vez sí llega a ser admitido. Todo avanza, hasta que le piden que firme unos documentos en los que se reconocen sus antecedentes penales, incluidas las detenciones por posesión de drogas y amenazas a un guardabosques. Herbert se niega a firmar los formularios y como resultado se deniega su solicitud. Llega un momento en el que los cambios de humor de nuestro protagonista son demasiado incluso para sus padres y le exigen que se mude de su casa en Santa Cruz. Se traslada entonces a un apartamento pequeño y destartalado cerca de la playa. Este acontecimiento coincide con una nueva escalada en su comportamiento violento. Aunque sigue resentido con sus progenitores, empieza a pensar que su existencia caótica y los crímenes que ha cometido no pueden ser solo consecuencia de su infancia. Alguien más tiene que ser responsable. ¿Pero quién? Malin intenta averiguar en qué momento su vida comenzó a torcerse y sus pensamientos lo llevan de vuelta a su juventud. Recuerda una escena en particular, la primera vez que fumó marihuana, ofrecida por un compañero del equipo de fútbol del instituto, Jim Llanera. Aunque ya no consuma drogas, para Herbert este acontecimiento lo explica todo. Desde ese momento traza una línea directa hasta su descubrimiento del LSD y la aparición de las voces que desde entonces lo atormentan. Y no se trata solo de una conclusión suya. Su psiquiatra le ha repetido en varias ocasiones que el uso de drogas podría haber agravado los síntomas de su esquizofrenia. Siguiendo esta lógica distorsionada, Herbert llega a una conclusión definitiva.
Si nunca hubiera probado la marihuana, quizá no se habría convertido en un asesino. En su mente la culpa recae por completo en Jim Llanera. Y por eso, debe morir. Una mañana de 1973, Herbert Malin se embolsa la pistola calibre 22 que había adquirido el mes anterior y conduce hasta las afueras de Santa Cruz. Se dirige a una zona remota en Mystery Spot Road, donde recuerda que su antiguo compañero de instituto vivía años atrás. Espera que aún siga allí. Cuando llega, camina hasta el porche de una modesta cabaña y se detiene. Se toma un momento para agarrar el arma. Luego llama a la puerta principal. Quien abre la puerta no es Jim, sino Cathy Francis, una mujer de 29 años. Malin entonces pregunta por él. Ella, amable pero cautelosa, le explica que se ha mudado con su esposa a una casa al final de la calle. Herbert asiente en silencio. Se lo agradece y se aleja en dirección a esa vivienda. Se detiene frente a la puerta. Levanta la mano y golpea suavemente. Al otro lado le espera su pasado. Y esta vez no piensa marcharse con las manos vacías. Y esta es la primera parte de la historia de Herbert Malin, en la que hemos explorado su infancia, su entorno familiar y cómo una vida aparentemente estable y prometedora fue truncándose poco a poco. Hemos sido testigos de su desconexión progresiva con la realidad, de su descenso imparable hacia la locura y de cómo comenzó a obedecer las voces que resonaban en su cabeza hasta cometer los primeros crímenes. La semana que viene retomaremos esta historia justo donde la hemos dejado. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Seguirá matando? ¿Cuántas víctimas más serán necesarias, según él, para salvar a California de otro terremoto devastador? Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para quienes queráis apoyar el podcast de manera especial, pero no os convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon, donde tendréis acceso a todos los episodios exclusivos y a los demás sin publicidad. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast, en las historias destacadas de Instagram y también en la comunidad de iVoox. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie, y os espero la semana que viene con la segunda parte de la historia de Herbert Malin.